De antepasados ucranianos, la pequeña localidad misionera de Apóstoles lo vio nacer en la primavera de 1968. Creció en un paisaje matizado por la tierra colorada, el calor y la naturaleza salvaje. Me siento bien pensando en mi infancia, ¿no? La he vivido intensamente. Desde temprana edad, su vida estuvo signada por la música, siendo el acordeón el instrumento que lo cautivó por su color, aroma y vibración. Sentía admiración por el acordeón, me gustaban los colores, las flores dibujadas, el nácar, las cosas brillantes que tiene pegadas. En esa época los vecinos y los tíos y la gente que tenía acordeones las guardaba en el ropero de su casa, entonces tenían olor a naftalina. Con un talento innato, el Chango Spasiuk toma influencias de las polcas rurales de su Ucrania ancestral, sonidos del sur de Brasil, y se adentra en la expresión folclórica más característica del nordeste argentino, el chamamé. Los artistas se definen a través de la energía y la sensibilidad que los mueve a crear, a manifestar un sentimiento. Talento y pasión innatas, pero también esfuerzo y dedicación son los motores que los impulsan. El artista se sumerge en la búsqueda permanente de crear, haciéndonos experimentar las emociones más disímiles y profundas. Perfiles, un espacio para recorrer vida y obra de personalidades del mundo artístico de nuestro país. Me siento bien pensando en mi infancia, ¿no? La he vivido intensamente. Como cualquier niño, silvestre, salvaje, en un lugar donde hace mucho calor. El pelo bien cortito, cortado así, con una sola tijera. Mi papá nos cortaba el pelo, nos paraba arriba de una silla y con una especie de... como una máquina de cortar el pelo que tenía, como una tijera, hacía como... pasaba todo por la nuca y después al frente un corte y así estábamos en cuero con mis hermanos, del patio de mi casa a la carpintería o a la casa de mi vecina, Doña Fidencia se llamaba, que era una mujer hermosa, una mujer muy vieja y hermosa, paciente, que cocinaba tortas fritas los días que llovía y que comíamos mandarina y naranja del árbol de su casa. Ninguno de mis hermanos se dedica a la música. Jugaron como yo en mi niñez, probaron un poco, pero igual de alguna manera ser músico no es saber tocar un instrumento. Ser músico es tener una gran necesidad de decir algo a través de esa herramienta y de ese lenguaje. Sentía admiración por el acordeón, me gustaban los colores, las flores dibujadas, el nácar, las cosas brillantes que tiene pegadas, los colores y el olor que tenía. En esa época los vecinos y los tíos y la gente que tenía acordeones las guardaba en el ropero de su casa, entonces tenían olor a naftalina. Y con mi hermana
siempre nos acercábamos o a veces estábamos en la casa de un tío y entrábamos al cuarto donde estaba el acordeón y entre los dos como nos poníamos el acordeón en los regazos y tratábamos de sacarle el sonido. Además daba mucho placer sentir cómo vibran los bajos. Tiene una serie de botones en la mano izquierda que son las notas más graves y cuando vos apretás ese botón no solamente lo oís, sino lo sentís, vibra todo el instrumento. Mi papá tocaba el violín, mi tío tocaba la guitarra. Yo quería tocar el acordeón y cuando aparecía un acordeón aprendí a tocar de oído, intuitivamente y observando cómo tocaban los demás. Y mi papá me pasaba algunas melodías desde el violín de las que él sabía tocar a su manera y yo las aprendí a mi manera y tocábamos juntos. Gran parte de eso que me pasó cuando yo tenía 12, 13 o 14 años es lo que después se terminó llamando Polcas de mi Tierra, un disco en el cual esas primeras melodías que él seguramente había aprendido de sus abuelos y de su infancia. Mis abuelos eran ucranianos, pero mi papá era de la chacra, del campo, y se había criado escuchando más ese tipo de melodías que el chamamé. Ya yo, como segunda generación de argentinos en Misiones, me he criado escuchando el chamamé por la radio, por los vecinos, por los discos que habían en mi casa. Y ese es mi primer acercamiento a la música. No es quiero ir al conservatorio, no es quiero ir a aprender, sino es algo que estaba en todos los días, en un cumpleaños, en una kermés, en un casamiento, en cualquier pequeña celebración siempre había música en vivo y esa música en vivo era regional y tocada con el acordeón. Entonces era simplemente repetir eso que veía que hacían los demás. En el principio mi papá, mi tío, un par de músicos de Apóstoles, uno de Apóstoles y uno de Concepción de la Sierra. El de Apóstoles se llamaba Rulo Grabovieski, que tocaba en una orquesta de baile llamada Los Cuatro Haces. Tocaba más música de baile. Otro, un acordeonista más de chamamé, que era más conocido a nivel nacional, se llamaba Luis Ángel Monzón. Cada uno de ellos era un estímulo para mí, verlos tocar y escuchar sus discos. Al principio, ese era el mundo sonoro que me rodeaba y ese era mi estímulo para aprender a tocar el instrumento. Después los discos, los de Coco Marola, los de Montiel, en especial en la adolescencia y un poco más, no sé, 17, 18 años, era Raúl Barbosa. En ese momento todos queríamos tocar como él el acordeón. Y a lo largo de estos últimos años, ¿no? de la última parte del camino, aparecen otras influencias, no sé, la música de Astor Piazzolla, la música de Atahualpa Yupanqui, o la forma y la cosmovisión de Atahualpa, su manera de ver lo criollo. De todo puedo escuchar y de todo puedo disfrutar. O sea, soy muy eclético en ese sentido. En mi casa no había muchos discos, pero en la mía sí hay muchos discos. Y casi todos por lo menos una escuchada han tenido. Y después vuelvo a lo mínimo. Pero no trato de no perderme la oportunidad. Si hay algo por escuchar, lo escucho. Algunas me tocan más la cabeza, otras me tocan el corazón. La necesidad de decir algo es su elemento clave a la hora de componer, reflejando el paso de la vida a través de sonidos místicos, poderosos y eclécticos. Y entonces, primero es necesario tener ganas de decir algo y después aprender a cómo decirlo. Y eso se aprende intentándolo, haciéndolo. Tocar música en vivo es un espacio en el cual uno podría hacer un montón de lecturas que no son necesariamente entretenimiento. Unido a su público mediante un vínculo fraterno y cómplice,
que los sumerge en el juego recíproco en que el oír y el interpretar son los principales protagonistas. Entonces la misma relación que tengo con la gente que escucha mi música es la que tengo con esa misma gente en la calle. Lo más importante para componer música es tener necesidad de decir algo. Hacer una combinación aleatoria de sonidos y de acordes no significa que estés componiendo algo. Componer algo significa que tenés una necesidad de decir algo. Complejo o simple, pero de decir algo y compartirlo. Entonces ahí es cuando surge el compositor. Es cuando lo que querías decir no alcanza a expresarse sobre una melodía o sobre una composición de otro, a la cual la puedes recrear y puedes decir algo sobre eso. Pero cuando eso no alcanza, aparece el compositor para poder construir tu propio mundo sonoro, tus propias melodías, tus propias armonías. Ni mejores ni peores, sino las que necesitas. A veces estás más enfocado y llegas a mejores síntesis, otras veces no. A veces estás más distraído y lo que compones o lo que construís es más mecánico. Vivir hace falta, porque la música es algo que está directamente relacionado con la vida. Entonces creo que esas cosas son necesarias. Tratando de simplificar, componer para mí es eso, tener ganas de decir algo y ver de qué manera con tu capacidad y con tu limitación lo podés hacer. Y la mayoría de mi música la compongo en el piano últimamente, casi toda. Y salvo lo que suena más tradicional lo compongo directamente en el acordeón, pero la mayoría de la música, la que hago para cine, muchas melodías y armonías las encuentro primero en el piano. Me gusta mucho tocar el piano aunque no sea pianista. Y disfruto mucho de poder tocar en un circuito de teatros o lugares que tengan un piano. Aunque no lo use, cuando termina la prueba de sonido, en ese espacio entre probar sonido y un concierto que no hay nadie y que todo el mundo se va a descansar o a esperar, poder sentarme a tocar un piano que esté ahí, es un momento en donde he encontrado gran parte de la música que toco hoy. Creo que un músico popular que aprendió a tocar música, por ejemplo, de la manera que aprendí a tocar yo, creo que es necesario de que trate de hacerse de otras herramientas para ver si puede desarrollar mejor lo que tiene ganas de hacer. Algunos creen que ir hacia lo académico es importante, otros creen que no. Yo creo que sí. También creo que codificar gran parte de la música popular es importante para la gente que no ha nacido en el lugar de donde viene esa música. No sé, hay algo que, por ejemplo, que a mí me encanta, que me parece increíble en la música académica, que es la fuga. Y no se puede hacer fuga sin estudiar. Lo bueno es discutir y poner sobre la mesa y ver si para mi necesidad y nuestra necesidad, todo lo que ponemos sobre la mesa enriquece nuestro punto de vista de la música y enriquece nuestro mundo. Leo mucho de filosofía, mucho de literatura en esa dirección. No leo novelas, he leído un poco de poesía, pero creo que mucho de lo que leo está en dirección a lo filosófico y a lo introspectivo, tiene que ver con esas cosas.
A mí me gusta leer un poco una que otra biografía. Mi relación con el público es mi relación con la gente. Yo la gente no la veo como público, la veo como gente, como personas. Entonces la misma relación que tengo con la gente que escucha mi música es la que tengo con esa misma gente en la calle. Como respetuosa, considerada, fraterna, como si fuese un amigo íntimo. Hay conciertos que son más intensos y hay otros que no, pero de alguna manera esa es mi relación con la gente cuando toco en vivo. Por eso decía, uno tiene algo para decir y compartir y es necesario encontrar a quien decirlo y compartirlo porque hay un montón de cosas que se completan en ese espacio y del cual uno crece y crece el otro. Rumi dice, el que interpreta está tratando de escuchar y el que escucha es el que está tratando de interpretar. Entonces, tocar música en vivo es un espacio en el cual uno podría hacer un montón de lecturas que no son necesariamente entretenimiento. Por ahí siento que estamos en una etapa en donde deberíamos madurar un poco más como sociedad en el sentido de reconocer que determinados espacios están como para enriquecernos a nosotros. Entonces, muchos espacios de música popular fueron creados en su momento por una necesidad de crear un lugar en el cual podamos acceder a determinados contenidos. Esos espacios crecieron y nos olvidamos de para qué fueron creados y toda nuestra energía está en tratar de sostenerlos, pero nos olvidamos de sostenerlos para qué. Entonces la gente se olvida de que esos espacios eran como para acceder a determinados contenidos y no una vez que eso creció, cuidarlo solamente para acceder a los contenidos más previsibles. Creo que un poco eso se puede ver en la sociedad hoy en día. Entonces creo que deberíamos madurar en esa dirección y retomar de que esos lugares son una oportunidad para seguir poniendo nuevos contenidos y para compartirlos, para conocerlos, porque de eso se trata la comunicación en una sociedad. La comunicación es la que hace de que un país se vaya unificando. Lo opuesto en la ignorancia y el desconocimiento que lo único que crea es fragmentación. Mario del Tránsito, Coco Marola, el taita del chamamé. Bajaste a la tumba sereno y fuerte con una sonrisa en los labios, como si una voz del cielo te dijera: ven, 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 Mario del Tránsito, Coco Marola, ven que te espera el premio de tu virtud. Su paso por la televisión, con Pequeños Universos, permitió brindar su aporte a la construcción social, rescatando historias musicales de diferentes puntos del país. Lo bueno de hacer ese programa es que me pone en un lugar en donde no tengo que hablar, sino escuchar. Y es muy placentero para mí eso. Con una carrera de proyección internacional, pero siempre volviendo a sus raíces, los desafíos artísticos constantes marcan su camino musical. Más allá de los logros y fracasos, el Chango Spasiuk sostiene que intentarlo vale la pena. Y estar atento a ver de qué es lo que pueda presentar la vida para mí, porque no sabemos qué hay para nosotros. Un artista único, compositor de melodías que recorren las más diversas emociones, con una exquisitez musical que fusiona armónicamente una mixtura de sonidos. Al árbol lo conoceréis por sus frutos. Entonces, de alguna manera lo que uno hace está expresando un poco de lo que está hecho y de dónde está puesta su atención. Hacer Pequeños Universos es un poco de hacer como mi pequeño aporte a la construcción, esto de poner sobre la mesa un poco de todo lo que somos. Hay mucho más, pero eso es un poco de lo que hay también para ver.
y para integrarlo, integrarlo a nuestra idea de país, del país que somos y de la sociedad que somos. Entonces, lo bueno de hacer ese programa es que me pone en un lugar en donde no tengo que hablar, sino escuchar. Y es muy placentero para mí eso. Por ahí mi condición para hacerlo era que yo iba a ser natural, si no, no lo iba a hacer. O sea, que solamente me iba a sentar en las situaciones en las cuales estaría cómodo y en donde iba a poder ser natural, en donde me iba a poder mover de una manera natural. Si no, no tendría ningún sentido que yo haga eso, porque no soy un hombre de la televisión. Es como que te pidan que toques una música que no querés tocar y que no te dice nada. Bueno, lo mismo, ¿no? Un poco de eso se ha tratado el programa, y a lo largo de la primera temporada con el director Andrés Irigoyen me fui encontrando la manera y la forma de contar algo. Hicimos 13 viajes, 13 capítulos, y después la segunda y la tercera temporada con otro director llamado Bruno Estañaro hicimos otros 26 viajes. O sea, a lo largo de casi han pasado 4 años, he hecho 39 viajes, 39 pequeños universos de la Argentina, situaciones rurales, algunas situaciones urbanas. Supongo que seguiré haciendo en la medida que pueda un poco. No tengo sueños, pero sí tengo ganas de hacer cosas. Y el horizonte se corre todo el tiempo. Todo lo que era inaccesible, de golpe es accesible, pero cuando es accesible uno está pensando en otras cosas. Entonces, como un desafío. No pienso tanto en términos de sueño con esto, sueño con aquello. Sino el desafío es cómo sería poder tocar así o así. ¿Cómo sonaría esto con determinado ensamble, con determinada persona? Y ponerte a trabajar en esa dirección te lleva un par de años. Y a veces se da, y se da muy bien, otras veces no se da, y otras veces se da y no es el resultado que uno esperaba. Pero de alguna manera, de cualquiera de todas esas formas, intentarlo vale la pena. Tengo ganas de hacer cosas con música de cámara, con música barroca, con formaciones no tradicionales, con música electrónica. Probar, a veces tratar de hacer algo que no sea tan serio, tan reflexivo. Podría hacer un disco de música electrónica para bailar, para correrme de ese lugar en donde por ahí he terminado como una persona reflexiva constantemente. No sé, permitirme hacer esos diferentes nuevos proyectos, pero no los tomo como sueños, sino como parte de mi vida, y estar atento a ver de qué es lo que pueda presentar la vida para mí, porque no sé, no sabemos qué hay para nosotros. Entonces prefiero desarrollar o intentar aprender a encontrar el significado de lo que sí sucede, para entender por qué sucede y para qué. Me gusta Yupanqui. Siempre lo estoy citando. Siempre vuelvo a Yupanqui como un libro que te gusta leer y que lo vuelves a leer. Me gusta una parte de la música de Astor mucho también. Creo que me gustaría viajar por Oriente. Me gustaría ir a tocar mi música a Irán, a Irak, a Siria, a los lugares de donde viene lo que nosotros llamamos cultura, a los lugares de donde viene lo que nosotros llamamos estética y belleza. A veces pienso y me imagino que podría estar ahí, pero no en términos de sueños, sino como pensar en voz alta. Digo, podría ser bello, me gustaría. Más potable es que uno en un principio tiene una idea de cómo sería y la vida te da la oportunidad de dar un paso más y no ya pensar en cómo sería, sino saborear de cómo es. ¿Qué pasa con esto que creíamos que era para consumo familiar, el chamamé, para consumo regional? ¿Qué pasa cuando lo estás tocando en otros contextos en donde nadie conoce nada de eso?
y qué sucede, qué me sucede a mí, qué le sucede a los demás. Poder saborear esa situación ha sido para mí muy rico en diversidad de países y lugares y ciudades y momentos. Una experiencia muy bella que creo que me ha enriquecido mucho y que me ha ayudado mucho a mejorar mi música. No es tan especial la vida del músico, no es una vida común y silvestre como de cualquier otro. Y muchas veces estás más tiempo en tu casa de que lo que creen. Creo que está demasiado sobreevaluada la música, la vida, la imagen del músico como alguien muy especial. Y en realidad es normal. Nadie es especial, es normal. Por lo menos así yo lo pienso y creo que es más sano pararse en ese lugar. Un lugar común y simple. Creo que las cosas que uno hace son las que lo definen a uno de alguna manera. Y así todo no alcanzan a decir lo que realmente uno es. Pero de alguna manera te muestran. Al árbol lo conoceréis por sus frutos. Entonces de alguna manera lo que uno hace está expresando un poco de lo que está hecho y de dónde está puesta su atención. Pero no es tan fácil decir quién es uno.